Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y que la semana les esté tratando de maravilla. Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme y bienvenidos. Me alegra mucho tenerlos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, como sé que muchos de ustedes me han estado pidiendo y que ha generado muchísima curiosidad y debate, el perdón, o mejor dicho, la aparente falta asterisco de él, entre dos de las estrellas turcas más queridas y que nos robaron el corazón en la pantalla, dos rostros inolvidables, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense para descubrir la verdad, o al menos lo que sabemos hasta ahora, detrás de esa supuesta reconciliación, o la falta de ella, entre estos dos. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo un perdón genuino? O quizás la historia es mucho más compleja de lo que imaginamos. Vamos a desentrañar este misterio juntos, paso a paso, analizando cada detalle, cada declaración, y cada gesto que ha surgido en los últimos años. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Me motiva mucho saber que están aquí. Así que, ya saben, suscríbanse. Bueno, para entender bien todo este asunto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y recordar la época dorada de Erkenci Kuş, o como la conocimos en español, Pájaro Soñador. Aquella serie que nos conquistó a todos con su historia de amor, sus paisajes impresionantes, y por supuesto con la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Era imposible no encariñarse con Sanem Aydin y Can Divit, sus personajes, y muchos soñábamos con que esa magia que veíamos en la pantalla trascendiera, de alguna forma, la ficción. Recuerdo perfectamente la euforia que se vivía en las redes sociales, los foros de fans, y las páginas dedicadas a la serie. La expectativa era palpable, la esperanza de verlos juntos, una realidad. Y por un tiempo todo parecía indicar que esa esperanza estaba justificada. Hubo rumores, fotografías, declaraciones ambiguas. La gente creía, y con razón, que algo estaba pasando entre ellos fuera del set. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en sus redes sociales, y sus miradas durante las entrevistas parecían decir mucho más de lo que sus palabras expresaban. Y es que, ¿quién no se enamoraría de alguien con quien compartes tantas horas, tantas emociones, y con quien se crea una conexión tan fuerte? La pasión que transmitían en la pantalla era tan intensa que era fácil imaginar que esa misma llama se había encendido en la vida real. El problema, como suele suceder, es que la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans, a veces, pueden ser un cóctel explosivo. Y en este caso, todo indicaba que esa mezcla estaba a punto de explotar. En ese momento el éxito de Erkenci Kuş era imparable. Las redes sociales explotaban con cada interacción, cada like, cada comentario. Los fans se volvían locos con cada nueva publicación, cada noticia, cada rumor. Se crearon miles de cuentas dedicadas a ellos, a su supuesto romance, a analizar cada detalle de su relación. La serie era un fenómeno global, y la atención sobre Demet y Can era inmensa. Pero lamentablemente esta misma atención, esta misma presión, también contribuyó a complicar las cosas. La exposición constante, la invasión de la privacidad, las especulaciones constantes. Todo eso inevitablemente comenzó a pasar factura. Y con el tiempo y por diversas razones, algo se rompió. La relación entre Demet y Can, si es que alguna vez fue oficial, se enfrió. Y de pronto, lo que antes eran muestras de cariño y complicidad, se transformaron en silencio, en evitación, en distancia. Un cambio drástico que no pasó desapercibido para nadie. Comenzaron a circular rumores sobre el motivo de la ruptura. Se habló de egos, de diferencias de personalidad, de celos profesionales, incluso se especuló sobre la influencia de terceros en la relación. Cada uno tenía su propia teoría, y la prensa rosa no tardó en capitalizar la situación. Se crearon bandos, se analizaron cada palabra, cada gesto, y se especuló sobre el futuro de esta relación. Las especulaciones eran constantes y a menudo infundadas. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, alimentaron el fuego con titulares sensacionalistas y análisis exagerados. Lo que sí quedó claro es que por un tiempo Demet y Can no se dirigían la palabra, y evadían cualquier tipo de encuentro. Las fotos juntos dejaron de publicarse, las entrevistas conjuntas se volvieron escasas, y la comunicación entre ellos, al menos públicamente, se detuvo por completo. ¿Pero qué pasó exactamente?
Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque, como siempre, los detalles concretos se mantienen bajo llave. Es la naturaleza de la vida de los famosos, especialmente en Turquía, donde la privacidad es un bien muy preciado y a menudo difícil de mantener. Lo que sí sabemos es que ambos tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Can, tras el éxito arrollador de Erkencikus, decidió probar suerte en Italia, donde tuvo mucho éxito protagonizando la serie Viola come il mare, en la que demostró su versatilidad como actor y conquistó a un nuevo público. Demet, por su parte, continuó triunfando en Turquía, protagonizando series como Doğduğun Evkaderindir, que aunque no fue un éxito tan rotundo como Erkencikus, consolidó su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Más recientemente protagonizó Adnfara, una serie que la ha llevado a explorar nuevos registros y a demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. La pregunta del millón, la que todos nos hacíamos y que la prensa no se cansaba de plantear, era: ¿habría reconciliación? ¿Podrían superar sus diferencias y al menos ser cordiales? Existía la posibilidad de un reencuentro profesional. El tiempo pasó y los rumores sobre un posible encuentro o un acercamiento volvieron a surgir de vez en cuando. Cada vez que ambos coincidían en un evento, cada vez que se mencionaban mutuamente en alguna entrevista, las especulaciones resurgían con fuerza. Pero hasta hace poco parecía que la respuesta era un rotundo asterisco no asterisco. La distancia entre ellos parecía inamovible. Las redes sociales se inundaban de mensajes de fans, algunos esperanzados, otros resignados. Hasta que, sorpresa. Recientemente Demet Özdemir fue cuestionada sobre su relación actual con Can Yaman, y sus palabras generaron muchísima expectación. La actriz, siempre discreta con su vida privada, y que ha aprendido a lidiar con el escrutinio público, sorprendió a todos con sus respuestas. Ya no era la joven promesa que se dejaba llevar por las emociones del momento. Ahora era una mujer madura, experimentada, que sabía cómo manejarse frente a los medios. No se trató de una declaración abierta de guerra, ni tampoco de una negación rotunda a cualquier tipo de acercamiento. Sino más bien, una postura de indiferencia. ¿Distancia? No lo sé, creo que la palabra que mejor define todo es ambigüedad. Una ambigüedad que en el fondo, revelaba mucho más de lo que decía. Demet, con su característico estilo, evadió las preguntas más directas, pero no pudo evitar dejar entrever algunas pistas. En una de sus entrevistas afirmó que el pasado es pasado, y que cada uno está en su camino. Una frase que por un lado podría interpretarse como un intento de dejar el tema atrás y no remover viejas heridas. Una forma elegante de decir: no quiero hablar de eso. Pero por otro lado, también podría significar que no hay ningún tipo de relación, ni siquiera cordial, entre ellos. Una constatación de que el tiempo ha pasado y que las circunstancias han cambiado, y que quizás la relación que existió ya no existe. Un cierre sutil, pero contundente. También se le preguntó si estaría dispuesta a trabajar con Can en el futuro. Y su respuesta fue similar, evasiva, pero reveladora. Demet dejó claro que ella es una profesional y que si se diera la oportunidad, valoraría la propuesta como lo haría con cualquier otro proyecto. Es decir, no descartó la posibilidad, pero tampoco la afirmó con rotundidad. Dejó la puerta entreabierta, pero sin comprometerse a nada. Una respuesta inteligente que le permitía mantener una postura neutral y evitar cualquier polémica. En otras palabras, Demet parece haber optado por una postura pragmática. No quiere alimentar viejas polémicas, ni tampoco cerrar las puertas a futuras colaboraciones. Pero al mismo tiempo no está dispuesta a fingir una amistad que quizás no existe, o que al menos no se ha restablecido por completo. Un equilibrio delicado que le permite proteger su privacidad y al mismo tiempo mantener una imagen de profesionalismo y cordialidad. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque, ¿qué hay detrás de esa supuesta indiferencia? ¿Es realmente un perdón genuino, una aceptación de que el pasado es el pasado, o simplemente una forma de evitar problemas y seguir adelante con sus carreras? ¿Es una estrategia para mantener a raya a la prensa y evitar más especulaciones? O tal vez simplemente no hay nada que perdonar, y la relación entre ellos fue, y sigue siendo, estrictamente profesional. O quizás la verdad se encuentra en una combinación de todas estas opciones. Es muy probable que nunca sepamos la verdad completa. Los famosos a menudo prefieren mantener su vida privada en secreto, y con razón.
La constante exposición mediática, la intromisión en su vida personal, pueden ser agotadoras y, en ocasiones, incluso perjudiciales. Y en este caso, ambos actores han sido muy cuidadosos con sus declaraciones. Han aprendido a proteger su privacidad, a elegir cuidadosamente sus palabras y a evitar cualquier controversia innecesaria. Pero lo que sí podemos deducir es que, al menos públicamente, no parece haber una reconciliación como la que muchos fans esperaban. La puerta no está cerrada, pero tampoco está completamente abierta. El tiempo, por supuesto, dirá qué pasa en el futuro. Quizás en algún momento Demet y Can decidan dejar el pasado atrás y construir una relación más cercana, ya sea personal o profesional. Quizás con el tiempo las heridas sanen y puedan establecer una relación de amistad y respeto mutuo. O quizás simplemente continúen cada uno por su camino, respetando la distancia y valorando el éxito que han logrado individualmente. Tal vez el hecho de no forzar una reconciliación sea en sí mismo una forma de respeto mutuo. Lo importante al final es recordar que son personas, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a decidir cómo quieren llevar sus vidas. Y nosotros, como fans, debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en sus proyectos. Debemos recordar que son seres humanos, que cometen errores, y que tienen derecho a la privacidad y a la tranquilidad. No debemos presionar, ni exigir, ni especular. Debemos simplemente disfrutar de su trabajo y respetar sus decisiones personales. En conclusión, la verdad detrás del perdón entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un misterio, aunque por lo que hemos podido ver, parece que no ha habido una reconciliación pública, al menos hasta ahora. Demet ha optado por una postura discreta y pragmática, evitando polémicas, pero sin negar la posibilidad de futuras colaboraciones. Can, por su parte, ha mantenido una actitud similar, sin hacer declaraciones que aviven la controversia. El tiempo dirá qué pasará en el futuro, pero por ahora, lo importante es respetar sus decisiones y seguir disfrutando de sus trabajos. La ausencia de una declaración de perdón no significa necesariamente que no exista. Puede ser simplemente una muestra de madurez y de respeto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Demet y Can. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algún día los veremos juntos de nuevo? ¿Qué esperan que pase? ¿Creen que la ambigüedad de Demet es un indicio de algo más profundo? ¿O simplemente es una forma de protegerse? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y debatir sobre este tema tan fascinante. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a seguir explorando el mundo de las series turcas, de sus protagonistas y de sus historias. Hay mucho más por descubrir. Muchas gracias por estar aquí y por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Para finalizar, me gustaría agregar algunas reflexiones sobre el impacto de las relaciones entre los actores en el éxito de las series turcas. La química entre los protagonistas, como vimos en Erkenci, es un factor crucial para el éxito de cualquier historia romántica. Los fans se enamoran de las parejas, y esperan que esa magia trascienda la pantalla. Esto genera una gran presión sobre los actores, y a veces, esa presión puede ser contraproducente. Es importante recordar que los actores son profesionales, y que su trabajo es interpretar personajes. Sus vidas personales, aunque sean de interés público, son suyas y deben ser respetadas. La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra, tiene sus complejidades, sus retos y sus dramas. Y como fans debemos ser conscientes de ello y mantener una perspectiva objetiva y respetuosa. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Es una lección sobre la importancia de la privacidad, del respeto y de la madurez emocional. Y sobre todo, es un recordatorio de que detrás de cada personaje hay una persona, con sus sentimientos, sus sueños y sus miedos. Y nosotros como público debemos recordar eso. Gracias por estar aquí y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.